Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta webinar patrocinada por GS Dental y Dental Diginen. Esta formación previa que va a hacer Juan Arenal, nuestro especialista en técnicas de estratificación líquida con Luxen Zirconia Premium, va a durar aproximadamente 30, 35, 40 minutos, un poco en base a lo que vayáis preguntando y lo que Juan vaya desarrollando. Y bueno, simplemente, ya digo, quería presentaros a Juan Arenaz. Juan Arenaz es una persona formada en la técnica, como comentaba antes, de estratificación líquida. No confundamos esta técnica con la de infiltración convencional, luego os explicará detalladamente el porqué. En un producto premium como es Luxen Zirconia Premium, importado desde Corea. Bueno, pues simplemente daros las gracias por conectaros a esta webinar. A lo largo de esta webinar habrá unas preguntas que seguramente algunos de ustedes querrán formular. Por favor, vayan poniendo estas preguntas en el chat, en comentarios, y nosotros gustosamente las iremos enviando para que Juan, cuando tenga un hueco, las vaya respondiendo, todo con su debido orden. Si queda alguna sin responder, no se preocupen, las responderemos después. Así que gracias de nuevo por estar conectados en esta formación. Y les dejo en manos del especialista, que es el protagonista verdadero de esta tarde, que es Juan Arenaz, y la técnica de estratificación líquida con Luxen Zirconia Premium. Gracias por todo. Chao, hasta luego. Bueno, muy buenas a todos. Nada, tal y como dijo Javier, yo soy Juan José Arenaz, soy de Cambados, Pontevedra, soy galleguiño. Ahora mismo estoy completamente atacado, o sea que poco a poco tendré que ir arrancando y pues generalmente pues ya me suelto de una forma más fácil. Entonces nada, vamos a hablar primeramente de lo que estaba hablando Javier, que es el tema de lo de la diferencia entre una infiltración y lo que llamamos estratificación líquida. La cosa más que nada es que la infiltración al final no dejaba de ser una forma de darle un poco de color al circonio, pero realmente no era muy difícil de localizar y no quedaba realmente natural. No es muy fácil de conseguir un diente infiltrado y conseguir un resultado natural. Pero, sin embargo, trabajando con la estratificación líquida, con Luxen Zirconia Premium, aquí lo que trabajamos es como si hiciéramos cerámica. Tenemos que pensar mucho más en cerámica que lo que es una infiltración. ¿Qué quiere decir? Tú cuando haces un poco de cerámica, si trabajas con muchas masas, las masas unas diluyen a otras. Tenemos que mirar cómo fijarlas bien en una zona o cómo distribuirlas de forma que quede realmente natural. Es muy importante también pensar que el circonio al final, el circonio degradado, pues eso, los hay por capas y los hay como lo que es Luxen Zirconia Premium, que tiene realmente un degradado, no está hecho por capas. Pero claro, al final es un degradado horizontal. No es una corona, no es tridimensional, no tiene un efecto interproximal que dé un efecto de esmalte, que dé un efecto de translucidez. Entonces, lo que conseguimos haciendo una infiltración, una personalización, es que realmente hacemos un efecto tres dimensiones. O sea, hacemos como una especie de coronilla, a lo mejor hablamos de un central y tenemos una zona interproximal más gris, más azulada, y una zona incisal también más gris, más azulada, y podemos intensificar pues el cuerpo de una manera, de la otra, pero eso lo vamos a ver ahora mismo. Así que nada, con esto, Gonzalo, lánzame el vídeo. Muy bien, aquí como veis, primero voy a arrancar en el vídeo con un trabajo habitual. Yo siempre que intento explicar algo a la gente que me pregunta, a la gente que doy cursos, siempre intento trabajar en un día a día. Al final, estas cosas que te ponen a hacer 18 millones de masas y no sé qué tal en cerámica, pues aquí viene siendo lo mismo, es que no lo vas a hacer. Entonces, realmente, lo que estoy haciendo aquí primeramente es un trabajo un poquito de todos los días, y después, más adelante, pues haré un trabajo, que es un trabajo ya hecho especialmente para el curso, en el que voy a hacer unos pequeños detalles más. Inicialmente lo que hacemos es, con una fresa de tusteno, tal y como visteis antes, retirar los restos de los soportes, y en este caso yo trabajo con las fresas así con más de Panther,
Pues ahora con esta fresa de diamante, quito los restos que me quedan después de haberle sacado el resto del soporte. Aquí no soy tan rápido, no soy de Flash haciendo esto, lógicamente esto está acelerado. Y lo que hago, tengo unos instrumentos que me creé yo mismo para poder individualizar y no tener que trabajar demasiado con el micromotor, dado que el micromotor, con una fresa girando a tantas revoluciones, crea vibraciones y puede crear microfracturas dentro de del circonio, y de esa manera, pues una vez sinterizado, pues crear una fractura o una posible posterior fractura. Como veis, tengo un instrumento en forma de garfio, que es con el que trabajo un poquito las fosas. Este es uno que tiene forma de cuchillo. Eso es una lija que tengo con una zona más fina, una zona más gruesa, y entonces lo que voy haciendo es terminar de darle forma sin aplicarle la vibración de los micromotores. Entonces termino de darle la forma. No importa, hay gente que se obsesiona mucho con el exceso de pulido de las coronas de circonio, pero después al final las vamos a glasear. Al glasear le vas a retirar un poquito todas esas marcas que tienes o las vas a licuar. Entonces está bien que quede ligeramente marcado para que después quede un poquito más natural al suavizarlo. Empezamos con la filtración. La infiltración no, la estratificación. La estratificación empezamos primeramente con un aumento de cromacidad del mismo color con el que trabajamos. En este caso se lo doy por la zona interior y por la zona del cuello, subiendo un poquito y pues marcando las zonas que realmente quiero oscurecer un poco más. Las caras oclusales, las zonas interproximales. De esa manera vamos a conseguir una saturación más potente. A mí me gusta que haya un poquito más de vistosidad entre lo que es la cromacidad y la zona translúcida. Después aplico, como veis ahí, en letras muy grandes. Esto, como después va a quedar en redes sociales y en YouTube, lo podrá utilizar la gente para guiarse un poco. El white opaque es un líquido que realmente... Voy a parar un poco porque voy como una moto. El white opaque es un líquido que lo que hace es opacificar, hacer una capa completamente blanca. De esa manera conseguimos que la zona interior o sea, lo que es el muñón o lo que es el metal de los implantes no trasluzca, no sé cómo se dice realmente, y se vea reflejado fuera, haciendo que realmente cambie de color nuestra restauración. Posteriormente, ahora mismo, como veis, tenemos el CCV3. Esto sería una masa ya de cuellos, una masa más oscura, que lo que hacemos es un líquido más oscuro realmente. Estamos acostumbrados a trabajar con cerámica. Oscurecer más todavía, pues eso, en la zona del cuello y también la zona oclusal de este molar. Ahora acabamos de poner brown con glicerina. Vamos a parar esto porque quiero explicar un poquito el tema. Estamos acostumbrados a trabajar directamente con los líquidos puros cuando se trabajaba con el infiltrado. Ahora que trabajamos con la estratificación, podemos modificar igual que modificamos con la cerámica. ¿Qué hacemos si quieres diluir el color de una cerámica? Pues mezclarlo con transparente. En este caso, si tú quieres diluir un color, tienes la opción de mezclarlo con agua destilada o con glicerina. ¿Qué es lo bueno que tiene mezclarlo con glicerina? La glicerina lo que hace es darle mucha más densidad a esa mezcla, y lo que hace es que al entrar y al filtrarse dentro del circonio no se expande tanto por dentro y no se diluye tanto, queda mucho más concentrado en una zona. Entonces, de esta manera lo que hago con el brown y la glicerina es, al mismo tiempo que lo diluyo para que no quede excesivamente marcado y que parezca una caries, consigo que se concentre solo en el punto donde lo voy a dar. Proseguimos. Hola, espera, que se me ha corrido. Mil perdones a todos. Problemas del directo. Muy bien, aquí seguimos. Vale, hacemos la mezcla, la mezclamos bien con el pincel. Y como veis, limpio el pincel. Siempre tengo un bote de agua y un papel para secar los pinceles al mismo tiempo que lo hago, y lo pongo en la zona de confluencia de líneas en la zona oclusal, y hago una zona que quiera marcar un poco más.
Ahora vamos a trabajarlos el enamel, lo que viene siendo el incisal. El incisal, pues hay varios incisales, el enamel 1, 2, 3, y lo que hay que hacer es darlo en la zona incisal sin llegar nunca a la zona oclusal del todo. Dejamos siempre una zona blanca que para intentar conseguir que el gris quede un poquito por debajo y que marque un poco la zona de arriba de la zona oclusal. Como veis, lo doy las zonas interproximales, voy marcando cada una de las cúspides y de forma siempre irregular para que la luz no funcione exactamente igual en todos los lados. Visteis que dejo todo lo que es la línea de la tabla oclusal libre de pintura, de líquido. Esto sería un white enamel. Tengo que confesar que tengo otro líquido que se llama Creamy White, que generalmente lo diluyo con la glicerina, y en este caso, bueno, ya veréis lo que me pasó. Entonces lo que decidí es hacerlo directamente con enamel white. El enamel white al final es un poco el efecto de cuando tú das una zona profunda con un color oscuro, ponerle justo al lado una zona más blanca para hacer un efecto más de volumen. Los colores oscuros tenemos que recordar que dan profundidad y los colores claros dan volumen. Entonces aquí damos ahí todo justo al lado de la zona de la fosa, de todas las fosas, y ya empezamos con el tea-glass. El tea-glass lo voy a dar ligeramente por debajo del incisal, haciendo el mismo efecto de la coronilla para hacer un efecto de luz, para que no sea una línea, sino que haya una entremezcla de colores que dé un incisal mucho más natural. Entonces aquí es el resultado final que queda de esta corona, que esta es una de las coronas que tengo para, bueno, al final de todo saldrán las fotografías en las que tengo, que hice especialmente para este curso. Y aquí empiezo ahora con la batalla mundial. Es todos los trabajos que hice ese día, pues eso, de forma rápida y sencilla, sin matarme demasiado, dándole simplemente el efecto necesario para conseguir un color de guía clavado y al mismo tiempo conseguir la naturalidad de la tridimensionalidad. O sea, evitar el efecto de degradado de zona inferior a superior y consiguiendo una forma más tridimensional de los colores. Como veis, pues eso, hice un poquito lo que hice antes. Voy a explicar este ahora mismo, por ejemplo, este que entra ahora. Este es un color C2, le damos, sobrecromatizamos el cuello, le damos la zona interior, le ponemos el white opaque para que no sobresalga el color del metal, le damos al incisal y en este caso dimos tea-glass directamente y no pusimos nada más. Es un gris, es un C, entonces ese tipo de colores no necesitan marcar mucho los incisales. Entonces seguimos, en este caso es otra corona, que en este caso lo decidí hacer esta coronita porque iba a poner un poquito de encía. El efecto es el de siempre, igual que hicimos en la corona anterior, y entonces después directamente solo con maquillaje, con el lunar, vamos a conseguir pues algo que no conseguía antes con lo que se llama maquillajes puros y duros, porque hay que recordar que hay muchas cosas que nos venden como maquillajes, pero realmente son cerámicas líquidas, y esto realmente es un maquillaje que permite grosor, no demasiado, pero permite un poco de grosor. Hay que darle un buen secado y queda muy natural. Seguimos con este es un A3,5 con el resto de la corona en A3, te lo van marcando con fotografías. Veremos cómo finalmente en la fotografía que os enseño de los resultados vais a ver que realmente se consigue todo esto que estamos hablando. Y tenemos que recordar que todos los resultados que voy a poner aquí en las fotos finales de este trabajo de todos los días están sin maquillar. Solo está maquillado realmente la corona que tiene encía. El resto están simplemente glaseados. Proseguimos el white opaque para nunca filtrar la luz del color gris de los metales, en este caso para las interfaces, el brown para las zonas oclusales,
Este también a 3,5 para el cuello. No, en este caso es un pilar hecho a medida. Ya tenemos todo listo y vamos a pasarlo directamente a la zona de secado. Os explico aquí, como veis, horno de secado. Este es un horno de secado sin metales ni ventilador. Sí, es verdad que tenía ventilador, pero tengo que confesar que lo apañé yo en el laboratorio. Sabéis que los protésicos nos metemos absolutamente en todo metemos la zarpa, y entonces le empecé a meter el destornillador, le saqué ventilador, le saqué absolutamente todo. Ahora mismo dentro es, como veis, es todo de un vidrio resistente a altas temperaturas, y después tiene una resistencia metida dentro de un tubo. Por lo tanto, a la hora de dar el calor no está soltando óxidos sobre el circonio. De esa manera evitamos que pueda haber posibles cambios de color debido al cambio de los óxidos que ya tiene el circonio. Tenemos que recordar que todos los líquidos que le metemos al final no dejan ser óxidos metálicos. Entonces, si aportamos más óxidos, vamos a tener problemas de la calidad del mismo circonio, y además de la calidad, pues eso, que posibles cambios de color. Proseguimos. Como veis ahí, yo lo que hago es ponerle 40 minutillos. Al principio le ponía menos, pero después de hablar con muchos fabricantes me dijeron que la mejor forma era liquidar absolutamente todo, quemarlo bien. Entonces 40 minutos a 200 grados. Me queda la habitación bien calentita. Aquí tenemos un horno. Es muy importante meterlo en hornos de calidad. Si vamos a trabajar con circonios de alta calidad, circonios premium, como es el caso de Luxen, pues necesitamos un horno que realmente responda bien a la temperatura y a todo lo que se le requiere. Estos hornos baratitos, ya directamente, bueno, Javier os lo puede decir, si tú no tienes un horno adecuado, directamente no te vendo el circonio. Prefiero no quedar mal con un material premium metido en una máquina que no funciona de una forma correcta. Entonces, en este caso, el KDF es un gran horno. Hay otros hornos de los cuales ahora no voy a hablar, pero eso, hay 2 o 3 hornitos también que son interesantes, pero olvidaros de esos hornos económicos para conseguir todo lo que queréis realmente conseguir con este tipo de circonios. Nada, lo mandamos para adentro y... Primero lo mandamos para adentro, hay que buscar aquí el programa, lo metemos, y al día siguiente volví a ver el resultado. Ahí escogemos el programa. Tiene un programa estándar que vale prácticamente para todo, no hay que andar subiendo ni bajando. Con ese programa tenemos la garantía de que va a salir todo correctamente. Después ya es nuestra elección si queremos quemar más o menos los óxidos. Empezamos con el Lunar. Voy como una moto, no sé si me entendéis bien o si la gente ya está rayada. Tenemos aquí lo bueno. Mira, vamos a volver para atrás un pelín. Mira, tenemos en el Lunar, tenemos todos estos colores de encía. Tenemos que matizar un pequeño detalle y, bueno, y confesar también cosas que puedo decir gracias a mi experiencia. A mí me llegó la fase beta de estos stains, de estos maquillajes coreanos, de una marca, de una casa que es muy pequeñita, pero por la experiencia que tenemos hablando con ellos, son gente que resoluciona, que hace las cosas muy bien. Y es que al principio había un problema de que se caía. O sea, tú colocabas los colores y se caían. Y ahora se acabó ese problema absolutamente. Las capas son ultra finas, pero ultra finas, es increíblemente fino lo que se da. Se puede mantener perfectamente la microtextura creada con tanto trabajo, con esas herramientas, y aún por encima tenemos una variedad de colores de encía que tenía muchas ganas de probar. Y finalmente, pues eso, pues los probamos y funciona muy bien. Hay una cosa ahí que es muy importante, ahora mismo no está en venta. Aún no está aquí en Europa, y yo sé que Javier va a ser el primero en tenerlo. No sé si fijasteis que había una cosa que aquí está prácticamente prohibida hasta hablar de ella, que es el rojo. Rojo, pero rojo de verdad. El rojo siempre la gente lo relacionaba con cadmio, y en este caso no tiene cadmio. No sabemos cómo lo hizo,
pero no tiene cadmio. Entonces estamos a la espera, así rogándole a los coreanos que terminen de una vez para mandarnos todos y empezar a utilizarlos con plena normalidad. En este caso cogí solo 2 colores, no hay que complicarse demasiado. Mi teoría en el trabajo es conseguir lo máximo con lo mínimo. Menos es más, se dice, ¿no? Pero eso, para conseguir una encía correcta, pues mínimo pues 2 colores. Hacer un poquito un efecto de relieve natural. Lo primero que damos es líquido. Tiene 2 líquidos. Tiene un líquido que es más denso y un líquido que es más líquido para las diferentes utilidades que podemos buscar. Aquí le damos directamente la encía más clara, que el light red. Lo damos por toda la zona del cuello. Como veis, pues voy añadiendo y añadiendo, no tengo demasiado miedo porque una vez bien secado no se estropea en el horno. Cuando sale, no sale agrietado, ni con burbujas, ni nada. Bien secado, sale todo, todo perfecto. Cosa que antes no salía también. Así que nada, estos ya te digo, van muy rápido. Ahora lo cojo con la otra pinza para darle el glaze. En este caso le damos un glaze rápido. Y lo que voy a hacer es darle, os vais a fijar que el shade A, que es el color que tiene el maquillaje para poder aumentar el tono en el tono A, es muy marrón. Parece muy marrón, pero tiene la ventaja de que es diluible. Diluible se dice, creo que sí. Con el mismo líquido líquido de stains. Entonces puedes conseguir la intensidad que tú quieras. Incluso lo puedes mezclar con el clear, que vendría siendo el maquillaje. Aquí le aplico un poquito en el cuello para marcar un poquito la diferencia con la encía y un poquito en oclusal. Como veis, mira, vamos a ir parando un poquito. Los colores vienen clavados y el efecto es un efecto realmente cerámico. Tenemos que recordar que siempre nos basamos en la guía Vita y la guía Vita es cerámica. Entonces, fijaros cómo se ve la corona de circonio y cómo se ve la corona de cerámica. Muy similar. Mira, incluso en esto, visteis que estuve en determinados trabajos dándole en el cuello con A3,5. Son circonios trabajados en A3 y maquillados en el cuello, maquillados, infiltrados tampoco, estratificados con A3,5. Entonces, de esa manera, mirar cómo queda. Esto realmente es lo que decíamos antes, no es un infiltrado. Esto realmente es como trabajar con cerámica. Tenemos que hablar de estratificación. Entonces tenemos un color más oscuro, un color tipo A3,5 y un color más claro, un color tipo A3. Como veis, ahí en la zona inferior derecha tengo un disco de Luxen. Pone el Luxen, este es el Luxen 1100. Es el que tiene menos translucidez de los dos y fijaros lo que se saca con ello. Y es el que más trabajo de todos. Y veis que los colores salen a su sitio. Generalmente no suelen venir mucho de vuelta porque si mandan una fotografía suele ir todo correctamente. Aquí mira, este es mando de foto porque la primera foto no salió muy bien. Fijaros aquí que bien situado y con el mismo enfoque de luz se ve que es exactamente igual. Ahora cambiamos el circonio que tenemos abajo. Ahora cambiamos el circonio por... Hola, buenas tardes. Ha habido un pequeño problema, disculpar por la conexión de Juan, la recuperaremos en un momentín. Bueno, mientras que la recuperamos simplemente... Hola Juan, muy buenas. Sí. Nada, nada, no te preocupes. Esto es en directo y es normal, no pasa absolutamente nada. Comentaros un poco solamente a colación de lo que estaba comentando Juan en la formación, porque él lógicamente como técnico dental se fija solo en lo que es la técnica, que es lo que realmente ustedes tienen que percibir, ¿no? Hablando de los hornos de sinterización, como antes comentaba Juan, tienen que ser unos hornos de calidad.
hornos que tengan, a ser posible, resistencias de disilicio de molibdeno, hornos que tengan unos valores de temperatura precisos y constantes, que no se descalibren, porque al final aportarles, nosotros en las importaciones que hacemos de Luxen Zirconia Premium para facilitar, para vender en el mercado peninsular y Islas y Ceuta y Melilla, no siempre tenemos buenos resultados en cuanto al horno de sintetización, porque está descalibrado, porque es un horno que no cumple esos requisitos, y no es que salga mal el producto, pero no aporta el extra que está hablando Juan. Esto es lo más importante, que aporte el extra en translucidez, en transmisión lumínica, en opalescencia, en transparencia, que aporta pues, la técnica de trabajo que está desarrollando Juan, que es la estratificación líquida. Otra cosa importante también es, hablando del tema de Lunar. Lunar no es posible, el sistema Lunar Stein and Glaze, no es posible todavía suministrarlo porque Juan tiene un contrato como opinion leader con Dental Digital Solutions, que es la empresa de la que yo soy responsable, y tenemos el contrato en exclusiva para poder hacer pruebas con nuestros opinion leader, con una serie de requisitos. Entonces está pendiente de bueno, pues un tema que es normalización europea. La ley del medicamento europea exige pasar una normativa que es la MDR y están a punto de conseguirla, pero en breve están en este mercado. Y por último, y dejo terminar a Juan porque hay mucho más de lo que hablar, el único circonio opalescente que hay en el mundo es Luxen 1100 Opal. ¿Por qué es menos translúcido que Luxen 1200 más 600? Es un circonio que tiene más valor. Al tener más partículas de opalescencia, el valor en el albicisal tira un poquito más a blanco y por eso menos translúcido. Pero, insisto, la cualidad de la opalescencia a día de hoy no la tienen otros circonios. Juan, te dejo seguir. Gracias. Chao. Hasta luego. Gracias a todos. Mil perdones a todos. Son problemas del directo, pero bueno, vemos que todo, la vida sigue para adelante. Nada, antes de nada, os comento eso. Todo lo que hice ahora mismo es el trabajo del día a día. Es una cosa rápida. Tenemos que pensar, dice, bueno, vamos a hacer una estratificación líquida en todas las coronas. ¡Qué rollo! Eso es demasiado tiempo. No, estamos muy equivocados. Tú cuando terminas de hacer una corona de un circonio habitual y lo tienes que maquillar porque no te llega el color, ¿cuántas veces lo tienes que meter en el horno? ¿Cuánto tiempo vas a tardar en finalizarlo realmente? Aquí tenemos que pensar que el tiempo que te lleva a hacer esto es pues alrededor de 10 minutos cada corona y como mucho 5 o 10 minutos, 5 minutos, depende de la complejidad de la corona o si son puentes o lo que sea. El tiempo de secado, que lo vas a tener exactamente igual, lo hagas o no lo hagas, y después directamente cuando salga tienes el color prácticamente hecho. También tengo que destacar que yo suelo estratificar muy a la baja. Prefiero que quede menos marcado de lo que realmente quiero, porque después puedo apoyarlo con un poco de maquillaje, o sea, en el mismo glaze darle 2 toques de maquillaje y meterlo directamente en el horno sin tener que meterlo varias veces, pero si lo tengo sobrepasado de color, bajarlo sí que va a ser un problema. Entonces, siempre es mejor ser sutil trabajando que ir a saco paco, vamos, a saco paco GS. Pues nada, continuamos con el tema entonces. Tenía algo más que deciros, pero la demencia senil se me va por ahí. Vale, hacemos lo de antes. Retiramos los excesos de los soportes. Después con las gomas también de Panther, pues podemos terminar de darle un pequeño pulido y quitarle todos los restos, marcar las zonas que queremos, y en este caso vamos a trabajar un poquito más la textura de lo que hicimos en las otras, que son el trabajo de todos los días. Entonces, lo que debemos hacer cuando trabajamos con la textura es no volvernos locos. Tenemos una fresadora que trabaja muy bien y esa fresadora nos marca ya pues un poquito de textura, que después se diluye absolutamente todo, porque el grosor de las fresas no son el adecuado para dejar bien marcado. Entonces tenemos que seguir esas mismas líneas y marcarlas más, y después a nuestro gusto sacarle más rendimiento o menos rendimiento a determinadas
zonas estéticas. Comenzamos del principio. Este va a ir más lento, antes fue con una moto, esto para que se vea un poquito mejor. Aquí trabajamos primero con la sobresaturación de color, la sobrecromatización en la zona interna. Que en la zona interna, vamos a parar un segundo, lo que consigo además al darle color por dentro, que a lo mejor hay gente que está preguntando por qué le da color por dentro, si realmente eso no nos va a valer de nada, sí nos vale, porque después voy a darle encima el white opaque. Entonces, si tú tienes una zona que absorbe líquido y absorbe óxidos y esos óxidos se meten dentro del poro, pues cuando metas el siguiente va a bloquear para que no vaya al otro lado. ¿Qué estoy consiguiendo? Que el blanco no termine de traspasar el circonio a la zona realmente estética. Entonces, si le doy primero una zona, un color favorable, que en este caso es el mismo color de la corona, vamos a hacer un central de color A2, pues conseguimos que pues, la zona de dentro la podemos poner completamente blanca y que un color oscuro, bien de un muñón negro o de un metal o de una amalgama, no salga para afuera. Seguimos dándole la dentina en toda la zona del cuerpo, en el tercio cervical, en la zona interproximal y buscando, pues eso, darle una zona más oscura a toda la zona palatina, a esa zona cóncava y ahora siempre limpiamos los pinceles. Como veis tengo el pincelito, la servilleta para que se seque el pincel en cuando lo termino de usar y trabajo ya directamente con el white opaque. Yo soy un poco vasto dándolo realmente. Os comento, podéis utilizar la dentina 2 mezclada con glicerina para aumentar la densidad y evitar que no salga para afuera, y lo que le ponemos encima podemos meterle también glicerina y también bloquearlo, y de esa manera podríamos bloquear pues grosores más finos. En este caso yo voy bastante a saco, metí bastante líquido porque bueno, supongo que también con la experiencia que tengo sé hasta dónde puedo llegar. Cogemos el siguiente líquido. Trabajamos con el cervical. En los cervicales hay un cervical para los 1, 2, 3 y 4. De todos los colores, de los A, B, C y D. Lo que hago es darlos siempre en el perfil, solo en el perfil de la corona, en la zona cervical, y en la zona palatina o la zona que quiero oscurecer en caso de ser un posterior o en una zona oclusal. Puedo meterte también un poquito, si quieres, para marcarlo un poco bien en las zonas interproximales y así de esa manera darle más profundidad. Trabajamos con el Creamy White. ¿Viste lo que pone ahí? Cuidado. ¿Visteis cómo está esta botella? Que está todo así como granulado. Mira, incluso la tapa me estaba dando problemas para abrirlo. Entonces, cuando vi que esto no iba bien, dije nada. Pues como soy ceramista de toda la vida, es muy fácil que sacar un Creamy White mezclando un white más una dentina más la glicerina. Y de esa manera creé mi propio Creamy White ligeramente diluido para conseguir hacer zonas de valor mucho más intenso. ¿Qué estoy haciendo aquí con estas rayitas? Como ahí hice unas líneas que quiero marcar después profundas con un color más oscuro, como decíamos antes, los blancos dan volumen, los oscuros, los negros, marrones dan profundidad. Entonces, justo al lado donde lo voy a poner, le pongo primero densifico la mezcla y le doy a la zona que quiero bloquear para que después no se me extienda el color oscuro y me quede un manchón en el diente de cuidado. Le di un poquito más de dentina para marcar esas mismas zonas que puse. Quiero unas zonas bien marcadas para que destaquen después las zonas sobreiluminadas. Le damos al white enamel, como os fijáis ahí, los white enamel
es un incisal blanco, más blanquecino, y lo que puedes hacer es buscar un poco las líneas ángulo, marcar como un diente absolutamente natural. Por eso hablábamos inicialmente de que estamos hablando de estratificación. Entonces marcamos todas las zonas del incisal, del esmalte, que queremos que queden ligeramente más blancas. Hay que intentar siempre ser irregular, no intentar hacer las cosas perfectas para que juegue mejor la luz y esa difuminación del líquido que aportamos. Ahora vamos a trabajar con el ámbar. Mira, marcamos un poquito esa zona oscura. En el medio, donde había marcado antes las zonas voluminosas, las zonas marcadas con esa zona más, con más valor, con más fluorescencia. Y ahora marcamos con ese efecto que hicimos, que me inventé yo, de Creamy White, que es la mezcla que hice yo, la zona oclusal, para hacer un efecto de halo. Que bueno, es un efecto de halo que realmente queda como medio disimulado. Realmente el efecto halo en un circonio, finalmente al haber esa falta de translucidez cristal, pues entonces habría que terminar de trabajarla un poquito con el maquillaje. En la zona interior marqué lo que es el reborde, y en la zona interior, en la zona de desgaste, la marco con una zona más oscura, que en este caso le pongo el brown, mezclado con la glicerina para que sea más denso y que no se expanda y no quede un manchurrón en la zona de arriba. Marco también una zona de transición marrón entre el ámbar y la dentina en la zona palatina. Ya algunos me estarán diciendo ya, mucho trabaja en la zona palatina, a los doctores no le importa. Bueno, a nosotros sí. Y al final queda un diente más natural. Proseguimos, trabajamos con el T-Glass. El T-Glass es el efecto más tipo cristal, el tipo más incisal, que viene siendo un color así moradito grisáceo, muy suave, muy diluido. Se la doy en las zonas interproximales, que son las zonas en las que generalmente destaca un poco la visualización de esa zona transparente. Entonces, marcamos eso y hacemos una zona irregular en toda la zona incisal, por donde no pusimos antes lo que es el efecto incisal. Marcamos también los lóbulos distal distal y mesial de la zona palatina, y terminamos de marcar la zona superior que está casi pegada al borde incisal, para hacer un efecto un poquito más grisáceo, una transición de ese marrón tan oscuro. En las zonas podemos hacer marcas en las rayas para hacer cambios de luz. Aviso que todo esto es muy suave, parece que es una animalada lo que estoy haciendo aquí, y es todo muy suave, va a quedar muy diluido. Después vamos a terminar de marcarlo si queremos con el maquillaje. En este caso no hice absolutamente nada de maquillaje. Estoy dando aquí otra vez lo que es incisal, pues para crear más cambios de color en lo que es un esmalte de un grupo anterior, de un central que tiene tanto protagonismo. Como veis aquí hizo un Van Gogh genial, un Picasso, un lo que sea. Aquí queda el resultado. Y esto es una cosa un poquito más complicada, que ya te digo que es tan complicada que te lleva 5 minutos hacerla. O sea que nada, como podéis ver, pues eso, queda muy bonito inicialmente para mandar la foto al dentista. Y me dice, mira, le vas a colocar esto en boca. Y aquí tenemos, voy a pararlo un segundo, la diferencia entre lo que es una estratificación de estas de a saco, de rápido, y lo que es una estratificación pues un poquito más delicada. La que es a saco, lo que estábamos hablando de 5 minutos, estamos hablando de 30 segundos, es lo que tardas en hacerlo, como mucho 40. Y el resultado al final lo que hace es terminar de darle esa vida que realmente necesita el diente. O sea, lo que hablábamos antes, el hacerle el capuchón, la zona interproximal, el tema de que no sea directamente un degradado de lo que es el cuello hasta la zona incisal. Proseguimos. Entonces aquí tenemos un poquito la diferencia entre uno y otro. La zona palatina, también mucho más trabajada esta, la otra es también bastante a saco, una zona marrón. Aquí se ve de lado, una que está más trabajado también en textura, y aquí está esto, directamente está glaseado, solo glaseado, con el maquillaje y el glaze de lunar.
Javier dice lunar, pero yo no le veo el acento, o sea que no sé, soy gallego, soy cazurro, soy lo que sea, pero para mí es lunar. Como podéis ver aquí, en esta fotografía, bueno, al finalizar lo que le doy primero es un cepillo de goma grueso para evitar, para sacarle un poquito el exceso de brillo, darle un poquito más naturalidad, y un borreguillo para terminar de quitarle ese restillo que le deja la goma esta gruesa. Ahora veremos eso. Vamos a destacar que estamos hablando ahora mismo de un circonio 1200-600. Es un circonio que es mucho más estético, que es mucho más traducido en la zona incisal y que, bueno, que el efecto de diente natural es cojonudo. Como podemos ver aquí en la corona de la izquierda, tiene mucho más marcadas pues esas zonas oscuras en la zona de dientes, esos contrastes de color. Hay una línea marcada ahí en el medio que marqué bien con el marrón y con el ámbar, que no quise marcarlo demasiado para hacer una raja de cuidado, porque también tenemos que tener en cuenta que nos mandan la foto, queremos hacer de todo, nos venimos arriba, lo largamos todo, lo mandamos al dentista y el paciente dice que no quiere el diente así, que lo quiere normal. Nos viene el diente de vuelta, le retiramos el glaze, volvemos a glasear, y como en este caso no es como el glaze, que perdemos todo el color, esto lo tenemos integrado en la corona, o sea, viene de matriz. Entonces realmente puedes arenarlo y volver a glasearlo de forma natural y tal y como te quedó, que es en este caso, que es tal y como quedó. Vemos las zonas más luminosas, con más valor, en la zona distal y mesial, que están un poquito más destacadas que en el otro. En el otro tengo que decir que puse también el enamel y el enamel white, pero sí que se ve una diferencia, pues en la zona cervical, en el de la izquierda tiene una zona un poquito más blanquecina, en el otro no lo tiene, pues tiene unas zonas más marcadas, más efecto de luz. Aquí lo vemos glaseado de forma más cerca, y vemos que el efecto incisal es un efecto incisal realmente real. Es que realmente parece cerámica. Es muy similar a la cerámica. La zona palatina, como podéis ver, no me gusta marcarla demasiado en tema de textura, porque sí es verdad que los dientes naturales suelen coger bastante sarro ahí, pues imaginaros esto. Y esta gente que perdió los dientes seguramente los perdió por algo. Bueno, también puede ser por un pedazo piñazo, pero en principio eso puede ser porque la gente es un poco guarra. Seguimos viendo aquí los efectos, mira, vemos de forma lateral, la textura y tal, y aquí vemos ya finalmente el trabajo sobre su modelo. Este modelo está impreso con Magic de Model en la impresora de Belt. Y el modelo, bueno, el modelo y las coronas lo preparé todo exclusivamente para este curso, y para el curso que viene, que dentro de 15 días voy a dar en directo aquí en Cambados, en el bajo de Julio Pouso, en C3D. Muchas gracias a Julio por admitirme ahí. Trabajé muchos años con él, tengo una gran amistad con él, tengo que agradecerle muchas cosas, y muchas cosas de las que también sé hoy en día. Os hablo del trabajo. Tenemos aquí el trabajo, que es eso, la impresión del modelo con Magic de Model. La corona que veis ahí puesta en la zona anterior es la que veíais anteriormente, al lado de la que estratifiqué mucho, que la hice en color A2. Es un color, es una estratificación muy simple, y vemos que en la zona palatina tiene una zona más oscura, en la zona incisal ves un cambio de color, en las zonas interproximales ves cómo cae hacia el cíngulo, en todo lo que es el lóbulo distal y mesial palatino, pues vemos como ya tiene un color más blanquecino, y no es un degradado puro y duro del fresado del circonio de la fresadora del bloque degradado. En el posterior tenemos una que le hice en color C3, y está sobresaturada en la zona cervical, está muy marcada en la zona blanca, tiene el reborde, como veis, un poquito blanquecino, porque me pasé un poquito dándole el white opaque,
Pero veis que en la zona palatina, por ejemplo, entre las dos cúspides, el color oscuro sube entre ellas, cosa que tendrías que conseguir después directamente con maquillaje. Tengo que recordar que también que el maquillaje puro y duro, con el tiempo se pierde. El desgaste de la corona hace que se pierda ese maquillaje que se dio inicialmente. Ya con la cerámica, pues tendríamos problemas de posibles fracturas. Con esto tenemos una estructura de bien 1100 megapascales o de 1200 en cervical, 600 en incisal y con color ya integrado dentro de la matriz de esa estructura protésica. Seguimos en la siguiente vista. Este es el color A2 que decíamos antes, un color normalito del todo, fácil de poner. Es el C3 que decíamos antes. Vemos cómo suben esos colores oscuros, cómo hay un efecto realmente tridimensional. Y ahora vamos a ver el efecto de ese incisal, ese incisivo que hicimos finalmente, ¿qué diferencia, no? Pues esto no tiene nada de stain. Tan solo tiene el glaze, que como veis es muy fino de lunar y tiene, bueno, pues eso, esas zonas oscuras, esas zonas con exceso de valor y ese efecto que podemos buscar o no, depende del diente que tengamos al lado, lógicamente. Y así tenemos este curso hecho a toda leche para que la gente sepa un poquito de qué va esto. Si alguien está interesado en futuros cursos presenciales, eso tenéis que hablarlo con los doctores. Con los doctores. Javier, que ya puedes entrar, por favor. Hola, ¿qué tal, Juan? Muchas gracias por esta webinar que ha sido realmente didáctica. Lo que es imposible explicar todo lo que haces en 40 minutos. No, por eso no. Esto ha ido muy deprisa, pero creo que ha sido una muestra de lo que se puede hacer con la técnica de estratificación líquida. Dar las gracias también a Paco de GS Dental, que es el que está también organizando en Galicia el próximo curso, que bueno, tenemos ya lleno, no hay plazas disponibles lamentablemente para más gente. Iremos progresivamente organizando más cursos con Juan y con otros opinion leaders con los que también contamos como colaboradores en Dental Digident, tanto en España como en Portugal. Y bueno, pues comentar un matiz simplemente. Toda la técnica que ha desarrollado Juan es en base a su experiencia. Quiero decir, al final esto es como un sistema de maquillajes que ustedes tienen en su cerámica. Cada uno, a mí me puede parecer precioso el marrón en fosa, y en cambio hay otro compañero que dice, no, yo aquí no pongo marrón, pongo un caramelo, pongo tal. Entonces, todo esto es a lo que queremos mostrar realmente con esta técnica que está desarrollada para técnicos dentarios que quieren hacer mapas de color avanzados de una manera eficiente y eficaz con este tipo de herramienta. Al final se adapta realmente a las necesidades de cada técnico dental, que es lo más importante. Lo dicho, gracias a todos por acompañarnos. Sí. Quería destacar una cosa, es, lógicamente aquí lo que hice es un trabajo del día a día. El próximo día, cuando nos encontremos aquí dentro de 15 días en el Bajo de Julio, aquí haremos seguramente pues eso, una corona un poquito normalita, esta de todos los días, y una desarrollada de verdad, explicando un poquito de qué va todo, para que la gente se quede un poquito con la copla y sepa que lo que tiene que pensar es en cerámica, no tiene que pensar en que está metiendo líquidos ni que está maquillando. Tiene que pensar en cerámica y tiene que poco a poco ir desarrollando su forma de cargarla, ¿no? Y poner los detalles donde realmente quiera, dentro de esa textura, de esa morfología que cada laboratorio desarrolla. Nada más. Un inciso solo. ¿Quiere decir algo, Paco? Sí, un inciso, nada. En cuanto al curso, nada, el 24-25 en Cambados. Una plaza que hemos adjuntado ahí, o sea que hay una placita disponible. Queda una plaza. Muy bien. Metemos una más, porque hay demanda, pues metemos una más. Si alguien quiere, nada, que escriba por ahí a nosotros, a Javier o a mí, o directamente a Juan, cualquiera de los tres os daremos información. Y nada, muchas gracias por estar ahí un ratillo con nosotros. Gracias a Javier y sobre todo gracias a
A Juan y a Gonzalo que está en el backstage. Exactamente. ¡Gonza! Las cámaras, como se suele decir. Gracias por coordinarlo todo, Gonzalo. Ahí está. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias. Chao. Chao. Chao.